por el artículo que escribió Ángel, que es mi compañero de Loquicia, ¿vale? Que hablamos de las mujeres de ciencia. En concreto, en este artículo él ha querido hablar de la radiactividad y de una de las grandes mujeres de la historia de la ciencia que quizás todo el mundo conozca, por lo menos es de una de las más conocidas, y es la grandísima Marie Curie. Marie Curie, aquí la tenéis en foto. En la historia de la ciencia existe un antes y un después durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Durante este viaje que Loquicia está haciendo por las increíbles mujeres que se pueden observar y que hay muchos cambios y grandes descubrimientos en esta época, la aparición de Marie Curie fue clave para transformar la idea del átomo al descubrir la radiactividad, como vamos a ver a continuación. Dio paso a poder conocer la estructura del átomo años posteriores. ¿Y os imagináis, por tanto, un mundo sin conocer la radiactividad a día de hoy, con todas las aplicaciones que tiene? Pues bien, los orígenes de Marie Curie son que Marie Sklodowska-Curie nació en 1867 en Varsovia, en Polonia, y por aquel entonces formaba parte del Imperio ruso, la menor de 5 hijos. Padres ambos profesores, en especial su padre era profesor de matemáticas y física, que le transmitió el amor por estas materias. Su niñez, marcada sobre todo por la tiranía del gobierno del zar y por dos acontecimientos, uno que marcaría un antes y un después en su vida, fue sobre todo de niña. Una fue la muerte de su hermana mayor y su madre, y creció así en una feroz represión que despertó en ella una conciencia, de hecho, bastante nacionalista, con la que la acompañaría, de hecho, el resto de sus días. Durante su adolescencia vive la frustración de no poder ingresar en la Universidad de Varsovia, ya que no admitían entonces a mujeres, y como recurso Marie entró en una organización clandestina llamada la Universidad Volante, donde enseñaban, y especialmente a mujeres, una educación de calidad en su lengua materna, en el polaco. Durante un tiempo estuvo ejerciendo como institutriz en Varsovia, lo que le permitió poder irse a estudiar al final a la Universidad de París en 1891. Se matriculó por fin en los cursos de física y matemáticas, ambos con las mejores calificaciones posibles, y al finalizarlos obtuvo una beca para estudiar las propiedades magnéticas de los aceros. Estudió también, que tuvo una extraordinaria trascendencia en su vida, pues se permitió conocer a Pierre Curie, casándose con él más tarde en 1895. Su doctorado, descubriendo la radiactividad nada más y nada menos que en la década de 1890, el físico francés Henri Becquerel descubrió por casualidad, estudiando la fluorescencia, que las sales de uranio emiten unos rayos capaces de atravesar placas opacas a la luz ordinaria. Este descubrimiento despertó el interés de Curie, que se adentró en dichas investigaciones para realizar su tesis, y para sus experimentos usó el centro donde su marido era profesor, y durante sus estudios de hecho se dedicó especialmente a dos cosas: una, estudiar la conductividad del aire bajo la emisión de los rayos del uranio, y dos, estudiar otros compuestos aparte del uranio que sean capaces de convertir el aire conductor en la electricidad. Estudió sales, minerales, óxidos y metales, descubriendo así una gran radiactividad en todas las sustancias que contenían uranio, que los óxidos de torio emitían también más radiactividad incluso que el propio uranio, y de los minerales de uranio como la pechblenda, óxido de uranio, y la calcolita, que es el fosfato de cobre y uranio, dedujo que su elevada radiactividad que debían tener contener básicamente algún elemento desconocido hasta la fecha como tal. Y así fue como Marie Curie comenzó a cambiar el transcurso de la historia. Aquí la tenéis súper concentrada. Descubrimiento, por tanto, del polonio y del radio. Surgía, por tanto, una nueva aventura y reto para Curie, y es que debido sobre todo a la gran dificultad que se encuentra en separar elementos radiactivos de un mineral, pidió la ayuda de su marido Pierre Curie, empezando así un proyecto que cambiaría la historia, dando un salto de gigantes en la comprensión de la estructura atómica. Ambos se centraron en aislar los elementos encontrados en la pechblenda y en la calcolita, y Marie con los análisis químicos, mientras que Pierre con los análisis más físicos, que era especialista más bien en física. Después de duros trabajos durante 3 meses, el 18 de julio de 1898, presentaron en la Academia de las Ciencias su artículo llamado Sur une substance nouvelle radioactive contenue dans la pechblenda. Dicho elemento recibió el nombre de polonio, y debido al nombre del país natal de Marie Curie, quiso ponerle Polonio por Polonia, y siguiendo en este artículo la primera vez que se usaba de hecho el término de radiactiva, es decir, la activa en radiación, ¿vale?, que emite por tanto radiaciones.
introduciendo así el término, por tanto, de lo que luego sería la radiactividad, que se imponía a otros términos como la hiperfosforescencia de aquel momento, propuesto por el británico Sylvanus Thompson. Acompañando, por tanto, al bario separado de la pechblenda, obtuvieron indicios de la posibilidad de otro nuevo elemento. Debido a la dificultad de la tarea, se apoyaron en Gustave Beaumont, jefe por aquel entonces de los trabajos de mineralogía con grandes habilidades químicas, y tras varios meses de trabajo descubrieron el radio, un nuevo elemento que pronto observaron de hecho con su gran importancia. El anuncio fue publicado ya el 26 de diciembre de 1898 en la Academia bajo el título de Sur une nouvelle substance fortement radioactive contenue dans la pechblenda, que se sorprendieron de hecho por la capacidad del radio, ya que presentaba una intensidad de 3000 veces superior al uranio y se encuentra en una estabilidad muy elevada también, de hasta 1600 años de tiempo de vida media frente a los 138 días del polonio, debido a la gran dificultad que tenían de obtener el radio puro como tal, en gramo de radio. Rondaba ciertamente en 1921 de unos $100.000 cada gramo. Imaginaos lo complicado. La historia de los premios y la repercusión que hubo fue que, debido a la gran repercusión que hubo a raíz del descubrimiento de la radiactividad y los nuevos elementos, el polonio y el radio, en 1903, cuando se concedió el premio Nobel a Henry Becquerel por ser el primero en indagar en el campo de la radiactividad, y también al matrimonio Curie, a Pierre y a Marie Curie, por sus grandes avances. Durante la elección del premio Nobel, quienes más votos recibieron fueron Becquerel y Pierre Curie, obviamente los chicos, siendo su marido quien defendió a capa y espada la importancia que tuvo su mujer Marie Curie en toda esta historia, y se vio obligado al final a escribirle al comité del premio Nobel e incluso a enviar la tesis para que vieran de primera mano que el papel revelador en este caso había sido el de una mujer en la radiactividad. La repercusión posterior de recibir tal premio enseguida favoreció en este caso a Pierre, a quien le concedieron la cátedra de Física General y Radiactividad, convirtiéndose así en catedrático en la Universidad de Sorbona. Además, se le concedió un sillón en la Academia de las Ciencias, mientras que a su esposa la repercusión fue casi inobservable, ¿vale?, concediéndole ser la jefa de laboratorio donde antes ejercía su marido, porque, bueno, yo que sé, habría que darle algo. Por las ironías de la vida, la celebridad que le concedió a Pierre el poder ser galardonado con el Nobel no duró mucho, porque falleció muy pronto después. Total, que el día 19 de abril de 1906, tras un accidente a causa de la lluvia, fue atropellado por un carro de caballos que transportaba material militar, y en una iniciativa nunca vista hasta ahora, la Facultad de Ciencias de Sorbona le propuso a Marie Curie para que sucediese a su marido en la cátedra. Bueno, yo creo que esto también lo harían porque sabrían que ella era la única, junto con él, por mucho que les jorobara, que era capaz de seguir con lo que habían empezado los dos, claro. Vamos a ver que algo de neuronas tendrían. La importancia en cualquier caso del radio enseguida fue que la importancia de tales descubrimientos llegó a consolidar la radiactividad y el descubrimiento del radio, que abrió la puerta a nuevos mundos en el ámbito médico. En 1904 la clase médica, especialmente la francesa, prestaba mucha atención a la radiactividad porque podría ser un posible tratamiento terapéutico. Incluso en el Instituto Pasteur se realizaban investigaciones acerca de la acción del radio sobre los tejidos orgánicos, y durante los años siguientes las incesantes publicaciones de libros, de artículos y demás que estudiaban los beneficios del radio en las enfermedades que iban en aumento, pues trataban de explicar si era posible, por ejemplo, en las superficies de tumores, el propósito de disminuir incluso su tamaño e incluso destruirlo totalmente, lo que sería ahora la radioterapia, ¿no? Y efectivamente, desde el principio de la utilización del radio mejoró la calidad de vida de muchos pacientes, naciendo así una nueva medicina, como os decía, que es la radioterapia. Aislando el radio. Como ya hemos comentado anteriormente, el descubrimiento del radio, fijaos, se publica en 1898, pero la cantidad obtenida de la pechblenda era minúscula. Y los Curie tenían un nuevo reto, por tanto, un nuevo objetivo, que era aislar el radio puro, y para ello el gobierno austríaco les proporcionó varias toneladas de pechblenda, y con la ayuda de André de Vierne, un antiguo alumno de Pierre, comenzaron los tratamientos de este aislamiento. Durante estos trabajos, André de Vernier obtuvo una sustancia activa en un precipitado de hierro que separó de la pechblenda, a la que denominó el actinio.
En 1902, Marie Curie publicaba unas pequeñas notas donde indicaba que había podido obtener por cristalización fraccionada un decigramo de cloruro de radio y así poder obtener el peso atómico del radio. Aún así, aislar el radio puro como tal vino años después. Fue en 1910 cuando Marie y André de Viernay, por su proceso electrolítico, precisamente pudieron aislar por fin el radio puro. Gracias a este objetivo alcanzado de poder aislar el radio puro, fue otorgado el Premio Nobel de Química a Marie Curie en 1911. Por lo que esto creo que no lo han comentado antes. Vale, lo comentan ahora, perdón. Marcando así un hito en la historia de la ciencia de la mujer, ¿vale? Siendo la primera mujer en recibir 2 galardones de tal importancia en 1903, el de física, y en 1911 el de química. Y os diría más, es que el de 1903 que le dieron a ella junto con su marido y con Becquerel fue el primer premio Nobel otorgado a una mujer. Literalmente hay una imagen en la que salen todos científicos varones y solo Marie Curie es la única mujer que entra en toda esa élite. O sea, es una pionera rompiendo absolutamente todos esos absolutos techos que existan. Exactamente, la conferencia de Solvay. Muchas gracias, Hiden. Entonces, desde el punto de vista del químico, la propiedad más notable del radio y de sus derivados es que, sin verse afectados por las condiciones ambientales, producen continuamente una emanación, una sustancia gaseosa radiactiva que se condensa y forma el líquido a bajas temperaturas. Esta emanación, para la que se ha expuesto el nombre de nitrón, parece tener las características de un elemento y químicamente es muy parecida a los denominados gases nobles, cuyo descubrimiento fue también recompensado en su momento con un premio Nobel de Química. Esto no es todo. A su vez, la emanación experimenta una ruptura espontánea entre los productos de esta descomposición, según Sir William Ramsay, el galardonado con premio Nobel, y después de él, otros destacados científicos han establecido también la presencia del elemento gaseoso helio, que ya había sido observado en el espectro solar e incluso en pequeñas cantidades en la Tierra. Este hecho ha establecido por primera vez en la historia de la química que un elemento puede realmente transmutarse en otro, y es esto sobre todo lo que al descubrimiento del radio da la importancia de la que se puede decir que revoluciona la química y que marca una nueva época. En vista del enorme significado del descubrimiento del radio que ha tenido en primer lugar para la química y después para muchas otras ramas del conocimiento humano y también para las actividades, la Real Academia de las Ciencias se considera bien justificada concediendo el Premio Nobel de Química al único superviviente de los 2 científicos al que debemos este descubrimiento, que fue a Madame Marie Sklodowska-Curie. Esto fue lo que dijo el director de la Biblioteca Nacional de Suecia y presidente de la Academia de las Ciencias el 10 de diciembre de 1911. Y luego ya aquí Ángela ha cerrado el artículo y ha puesto la bibliografía de la que ha extraído esta información, que está muy bien. Pero, por si os interesa la vida de Marie Curie entera, yo leí un libro de la vida de Marie Curie. Está en vídeos del canal de YouTube que lo hice aquí en directos de Twitch y lo tenéis por tanto en directos de Twitch, por lo que os recomiendo que vayáis si queréis saber más. Hay muchísimos, igual que hemos leído el de Mujeres de las Piedras en varios vídeos y en varios directos, el de Marie Curie también lo hicimos y vimos toda su vida, toda su infancia, cómo maduró, cómo tuvo que pegarse, cómo incluso ella fue ayudada por su hija y fueron a ayudar a la guerra. Bueno, su vida es impresionante, de principio a fin y sin acabarse. O sea, es una mujer que creo que sirve como pionera y como ejemplo porque no solamente por la importancia que tuvo por los Nobeles, sino por eso, porque quizás rompió tantos techos e hizo tantas cosas impresionantes que creo que absolutamente nadie, ni de su tiempo ni de después, hemos podido hacer otra cosa nada más que hacer ¿qué? ¿Pero qué eres Marie Curie? ¿Qué ha hecho esta señora? ¿Me ha pasado algo, Hiden? Vale, muchas gracias, Hiden. Sí, esto es la conferencia de Solvay. Se ve, ¿verdad? La conferencia de Solvay, sí, lo veis aquí. ¡Oh! Gracias, Diario que esa pedazo de raid. ¡Qué bien! Muchísimas gracias. ¿Vale? Esta es la famosa conferencia que reunía a muchísimos de los premios Nobel en ese momento. Y tenemos a Peter Debye, que está por aquí y tal. ¿Veis que todos son hombres? Todos son hombres además bastante conocidos, ¿eh? Paul Langevin, por ejemplo, Wolfgang Pauli, Max Born, por ejemplo, ¿quién más? Mira, Max Planck, por ejemplo,
Así nombres que a mí me suenen. Emile Henriot, por ejemplo. Marie Curie. Es que veis que es la única mujer. Que el resto son todos señores. Unos medio calvos y los otros medio barbudos. Que están todos ahí. Mira, Niels Bohr, por ejemplo, que es el número 28. Este señor de aquí, súper importante. Heisenberg, Werner Heisenberg, muy importante también. Eugene Gouget, Charles Eugene Gouget. Tengan un buen día 100% no fake, libre de virus, lleno de ciencia. Efectivamente, ¿cómo van esas ciencias? Muy bien. Mentiras, son todas mujeres, solo que algunas con bigote para disimular. ¿Te imaginas que hubiesen sido todas mujeres disfrazadas en el fondo? Incluido Einstein, por ejemplo, que está aquí. Que Einstein no lo había visto. Estoy leyendo todos los nombres y no he visto a Einstein. Ah, mira, Erwin Schrödinger también, que es el 16. ¿Dónde está el 16? Que no lo encuentro. Aquí. Pues sí, bueno, como veis hay mucha gente importante. Pero sí, sí. ¿Te imaginas que en realidad Marie Curie fuera la única mujer que iba de mujer y el resto eran todo mujeres, pero todas se habían puesto bigote de mentira para fingir, para poder ser aceptadas en la sociedad? El Rodinger es famoso justo por lo contrario de lo que dijo, eso también es verdad. El gato de Rodinger. Pues eso, esta era la primera que os quería leer.